Argentina vive un cambio que trae consigo muchas interrogantes. A la baja de la inflación y los récords en exportaciones se le suma una pérdida de empleo masiva y unos salarios que alcanzan cada vez para menos. Pero ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede ser que un país crezca tanto en un apartado y decrezca en el otro? La respuesta trae una discusión de fondo mucho más profunda de lo que creemos. El modelo productivo está cambiando. El gobierno de Milei trae una propuesta que puede solucionar algunos de los problemas, pero generar unos nuevos. Un modelo basado en los minerales del noroeste argentino y en el gas y petróleo de Vaca Muerta. Pero a la par, es el mismo plan económico que abrió las importaciones y generó destrucción de empleo en la industria y el comercio argentinos. Dos hechos igual de reales, pero que contrapuestos traen una situación inédita para la Argentina de este siglo. Entonces nos surge una pregunta mucho más importante. ¿Puede un país crecer sin que mejore la vida de sus trabajadores? Pero primero tenemos que entender cómo llegamos hasta acá. El gobierno asumió con dos grandes problemas. Por un lado, la gran falta de dólares para pagar deuda externa que vence año a año y también para saciar las necesidades del consumo interno argentino que perdió la confianza en su moneda. Y por otro lado, una enorme inflación. El gobierno de Milei heredó un 211% de inflación y a eso se le sumó un 117% del primer año de mandato que tuvieron. Todo esto además teniendo en cuenta que de esos 117% se concentró la mayoría en tan solo la primera mitad del año. Estamos hablando de que fue una situación muy choqueante tanto para el bolsillo de los trabajadores como para las pequeñas y medianas empresas. Y no solo eso, a esto le sumamos que una de las primeras medidas que toma el gobierno apenas asume es abrir las importaciones. Algo que terminó de dar el golpe de gracia a industrias nacionales como la textil, que vieron reducida su capacidad de competir contra los precios internacionales de, por ejemplo, Temu o Shein. Uno de los argumentos del gobierno para realizar esto es que bajarían los precios de los productos y eso aliviaría justamente el bolsillo del consumidor, que venía con duros golpes por la inflación. Pero esta situación también generó una destrucción masiva de empleo y unos salarios cada vez peores en muchas de estas industrias que competían con los productos importados. Así llegamos al que es uno de los principales argumentos del gobierno nacional. Ok, va a destruir otras cosas, la destrucción creativa de Schumpeter, pero yo estoy comprando ahora un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ese ahorro que yo tengo lo voy a abocar a otros bienes. De destrucción creativa, el concepto de destrucción creativa, esta idea de la destrucción creativa. Ese concepto de Joseph Schumpeter, el economista checo que habló de cómo la innovación iba a venir a reemplazar a lo viejo. Y en ese sentido, a pesar de la destrucción que iba a haber en el camino, todo iba a ser reemplazado con nuevos productos comercializables o nuevos tipos de trabajo. Algo que podemos comparar con la situación actual de la Argentina, donde la industria nacional estaría perdiendo empleo, se estarían perdiendo tipos de productos, pero para el gobierno nacional eso es algo que debe suceder y que va a suceder por el devenir de la historia. Sencillamente van a haber nuevos tipos de trabajo y nuevos tipos de empleo. De esta forma podemos leer cómo Milei y su gobierno entienden que el sistema productivo argentino cambia. Vaca Muerta, el litio, el oro y la plata del noroeste argentino están volviéndose parte central ya a día de hoy de los ingresos por exportaciones. El agro argentino ha sido el principal motor histórico productivo e ingresador de divisas al país, pero con eso solo nunca alcanzó. Para eso vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fue el siglo XXI político de la Argentina, dominado por dos espectros políticos, pero principalmente por lo que fue el kirchnerismo. El primer gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner se caracterizaron desde su corriente peronista por una industrialización fuerte, pero a la par tuvieron grandes choques con el campo. La resolución 125 es el ejemplo perfecto de lo que fue la gran conflictividad del gobierno kirchnerista con el campo. En ese momento se le quiso aumentar la cantidad de impuestos al agro producto de los altos precios internacionales de la soja. Este choque con el agro hizo que la economía argentina, que venía recuperándose posterior al 2001, se viera en cierto punto ralentizada durante este periodo. De esta manera, tanto por cuestiones ideológicas como por este choque con los sectores de alto poder económico argentino, es que el gobierno kirchnerista tuvo una muy mala relación con lo que vendrían a ser los mercados internacionales. Con esos que deciden si te prestan o no te prestan y, por sobre todas las cosas, deciden en parte
cuál va a ser el valor de tu moneda de cambio internacionalmente. Así llegamos a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Interregno, casi podríamos decir, entre dos gobiernos peronistas, pero que durante esos 4 años marcó la economía argentina de los siguientes 10 años y probablemente mucho más allá. Estamos hablando de que el gobierno de Mauricio Macri ingresa mucho más amigado con los mercados, mucho más cercano a los sectores de poder económico, tanto argentinos como internacionales, pero hizo un movimiento que cambió todo. Estamos hablando del ingreso del FMI a la Argentina. De esta manera, Mauricio Macri trajo a la Argentina nuevamente al FMI con lo que fue la deuda más grande en la historia de este organismo internacional. Esto marcó la política económica argentina de los siguientes 10 años y probablemente la seguirá marcando durante 20, 30 o 40 años más. Continuando así con el análisis histórico, llega el gobierno de Alberto Fernández en 2019. Un gobierno que, marcado por la pandemia y los conflictos internos del gobierno, generó una mayor inflación, una dificultad para pagar esa deuda en dólares, una desconfianza internacional así un gobierno peronista kirchnerista iba a elegir pagar la deuda y en ese sentido una desconfianza total que devaluó la moneda argentina a niveles que hacía muchísimos años que no veíamos. Un país que perdió la confianza en su moneda y que debe afrontar una gran cantidad de deuda año tras año es el cóctel perfecto para que los dólares escaseen. Se van al exterior con la deuda que tiene que pagar el Estado, con los viajes al exterior que hacen los argentinos y con las importaciones que pagamos año tras año por la escasez de ciertos productos en el país, y que también se quedan dentro del interior pero fuera del aparato del Estado, ya que las personas lo utilizan como moneda de ahorro y lo guardan, como se le dice comúnmente, debajo del colchón. Por esto mismo, el gobierno trajo el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es una de esas grandes herramientas que eligió el gobierno para paliar esta falta de dólares mediante la inversión directa. Pero, ¿qué tipo de proyectos pueden entrar en el RIGI? Los proyectos que pueden suscribir al RIGI son de determinadas áreas relacionadas a la minería, el petróleo, la infraestructura, y que a la vez sean de más de 200 millones de dólares de inversión inicial y con esto ganarían beneficios impositivos y de marco regulatorio a 30 años. Pero si entonces esto implica una menor recaudación del Estado de lo que generen estas empresas de acá a 30 años. ¿Por qué el gobierno hace esto? Esto sucede por la necesidad de que la plata llegue rápido. Bueno, ¿cómo hacemos para que la plata llegue rápido y en grandes cantidades? El RIGI fue la respuesta inicial que dieron a este problema. En ese sentido, el gobierno, con estos ingresos de dinero, puede llegar a dar, primero que nada, un mensaje de estabilidad a los mercados, además de los dólares que directamente ingresarían a la economía nacional. ¿Esto qué puede permitir? Bueno, por un lado, la caída del riesgo país, como ha ido sucediendo durante los últimos años, y, en ese sentido, poder rolear la deuda. ¿Qué implica rolear la deuda? Bueno, tomar más deuda, pero a tasas más bajas que la deuda que ya tenemos. Entonces, con el dinero que tenés de esta deuda nueva, pagas y cancelas la deuda que tenés ahora, pero lo que vas a tener que pagar a futuro va a ser menor justamente porque roleaste. Y entonces, continuando con el análisis del RIGI. ¿Qué tipos de proyectos se presentaron hasta ahora? De los 21 proyectos aprobados en el RIGI a agosto de 2026, 12 son de minería y 5 de petróleo y gas. El 80% de todos los proyectos aprobados. Inclusive, los relacionados a Vaca Muerta son los que suman mayor inversión con 24.000 millones de dólares. En su mayoría, como decíamos, los proyectos presentados son de estas áreas y no solo tiene que ver con una estrategia del gobierno, sino con un momento internacional particular. La importancia que tienen para el ámbito internacional estos sectores es clave. En la carrera tecnológica que se está viviendo en este momento, los minerales como el litio para las baterías o el cobre para los componentes tecnológicos se vuelven importantísimos y muy escasos a lo largo del mundo. Y los principales países productores de estas tecnologías necesitan de países exportadores primarios. Tal vez un poco te suene ya esta historia porque en algún otro momento, en lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, la Argentina quedó posicionada como un agroexportador. Y no es solo eso. La guerra por la energía se está volviendo cada vez más cruenta. El conflicto, por ejemplo, en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel generó un cimbronazo económico mundial ante el cierre de Hormuz porque
en ese estrecho pasaba el 20% del petróleo mundial. Así rápidamente vemos que la Argentina se puede tornar en un actor social muy importante en el mundo, teniendo los minerales necesarios para las tecnologías y la energía para ese tipo de tecnología también. De esta forma vemos que el análisis del gobierno tiene mucho que ver también con el análisis internacional de lo que se está necesitando en este momento. Los grandes gobiernos del mundo y las grandes industrias tecnológicas del mundo necesitan de estos minerales primarios y también de una gran cantidad de energía. No solo eso, sino que el avance de la inteligencia artificial está llegando a unos puntos donde empieza a ser necesario y urgente pensar dónde se va a ubicar la infraestructura necesaria para que esta inteligencia artificial funcione. Algo de lo que se habla mucho es que la Patagonia, por su clima, por la cercanía con Vaca Muerta y justamente por la posibilidad de seguir extrayendo minerales del norte argentino para seguir produciendo en el propio país muchas de estas tecnologías, podría ser un lugar ideal para instalar los famosos data centers. Y así llegamos al Super RIGI. Este RIGI potenciado para proyectos de más de $1.000 millones que apunta justamente a este tipo de proyectos relacionados a la inteligencia artificial. Pero entonces, pongámonos a pensar ahora cuál es el escenario actual de la Argentina. ¿Cómo se inserta Argentina en este conflicto global? Hasta el momento lo que hemos hecho es un raconto sobre cómo se ha llegado a la Argentina de hoy en día, con todas sus dificultades económicas que viene atravesando y cuáles son los desafíos que le toca atravesar al gobierno de Javier Milei. Y por otro lado, el contexto internacional que hoy vuelve propicio volver a discutir nuevamente cuál es el modelo productivo que plantea Argentina, no solo de acá a el final del mandato de Milei, sino de acá a los siguientes 30 o 40 años. Y para analizar esto vamos a entrar en algunos datos más duros. En junio de 2026, el índice de producción minera dio más de 11 puntos de alza interanual, o sea, en comparación a junio de 2025. Por otro lado, en mayo de 2026, Vaca Muerta aportó un total de 1.745 millones en exportaciones de petróleo y gas. Esto fue la mitad del superávit comercial argentino en ese mes. Estamos hablando de que la potencia ya mismo exportadora y productiva de estas dos áreas, tanto la petrolera como la minera, son a día de hoy una realidad. Estos datos por sí solos son una gran noticia para el gobierno nacional, que los ha festejado mediante la cuenta del Ministerio de Economía en Twitter, y no solo son una gran noticia porque ingresan más dólares y la economía va en alza, sino porque sucedió sin que el gobierno haga nada. Básicamente, estas grandes alzas no tienen que ver aún con el RIGI, sino que tienen que ver ya con, como veníamos diciendo, sectores pujantes de la economía que van mejorando mes a mes. Bien es cierto que además hay dos componentes que tienen mucho que ver, por ejemplo, con que el sector energético haya tenido esa alza en los precios. Primero que nada, la guerra en Medio Oriente. Esto hizo que el precio del petróleo se disparara y la Argentina, vuelta un exportador de petróleo, obviamente ha exportado en muchos casos menor cantidad de petróleo, pero a precios mucho más altos, lo que favorece la balanza comercial. No solo eso, sino que se ha terminado de construir una de las grandes obras de infraestructura durante el gobierno anterior, que es el gasoducto hoy llamado Perito Moreno, anteriormente llamado Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que permite este gasoducto? Bueno, un abastecimiento interno mucho mejor, lo que ha bajado la cantidad de importaciones justamente de energía al país. Pero lo cierto es que estos dos sectores productivos han empujado la balanza comercial de manera favorable y han acompañado al siempre buen momento del agro. Y en ese sentido tenemos que hablar de dos cosas: el consumo y el empleo. El consumo ha sido un tema de debate bastante grande en el gobierno y en los distintos medios o entre los distintos especialistas. El gobierno muestra el dato que da el INDEC y muestra que en la serie histórica el consumo está en su máximo histórico. Que nadie puede decir que el consumo está deprimido, que a la gente no le alcanza, porque la verdad es que la gente está consumiendo por todas partes. Inclusive en algún momento mostraban algunos videos sobre shoppings donde justamente estaba lleno de gente y demás, como para mostrar, miren, el consumo está. Pero lo que señalan otros economistas, especialistas o distintos periodistas en los distintos medios es que el consumo que hay que mirar es el consumo per cápita. ¿Qué es el consumo per cápita? Bueno,
Hay que tener en cuenta básicamente la cantidad de población, cómo ha aumentado la población a lo largo de los años, porque si uno tiene en cuenta que justamente hay mayor cantidad de personas en el país, esta mayor cantidad de personas van a consumir mucho más que si hace 20 años había la mitad de gente, por ejemplo. En ese sentido, se realiza el consumo per cápita, lo cual equipara todos los años y ahí nos da un número distinto. Por ejemplo, el que muestra la Fundación Ieral. Lo que nos muestra este gráfico de consumo per cápita es que se está todavía muy lejos del mejor momento, 3 puntos abajo de lo que fue el 2011 e incluso debajo de años como el 2017 de Mauricio Macri. Y en ese sentido tenemos que entender que el consumo a día de hoy está bastante deprimido, porque bueno, la diferencia que se puede hacer justamente por la cantidad de gente que hay es bastante grande. Y uno, un poco saliendo a la calle y conversando con personas, puede ver cómo el consumo está difícil, cómo a la gente le cuesta cada vez llegar más a fin de mes y cómo es muy común y se ha hablado muchísimo más también del endeudamiento. Cuando la deuda de las familias, cuando la morosidad de las familias es muy grande, tiene que ver también con la capacidad de consumo que ha bajado en ese sentido y en muchos casos tiene que ver con una capacidad de consumo que era dirigida directamente a las cuestiones básicas necesarias para vivir, como lo son la comida, el alquiler o los servicios. Pero como dije, no solo es el dato del consumo el que el gobierno debería estar mirando preocupado, sino también es el dato del empleo. Según un informe que realiza el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, hay, desde que asumió Milei, un total de 235.000 empleos privados menos. Estamos hablando de un número muy grande de pérdida del trabajo en la Argentina. El gobierno, como comentaba anteriormente, ha hablado siempre de la destrucción creativa. Entonces, cuando se le habla de esta destrucción de empleo, dice, bueno, la gente va a encontrar otro trabajo. La gente, por ejemplo, hoy sale a realizar Uber o a realizar pedidos ya. Lo que se ha perdido por sobre todas las cosas es empleo de calidad, porque estamos hablando, este número es de empleo privado, empleo registrado. Si hablamos de la informalidad, si hablamos de esto, no tener una obra social, es una situación bastante más precaria para los trabajadores al día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué crece un número de tal manera, pero no se ve reflejado en otros sectores? ¿Por qué la macroeconomía está en tan buen momento, pero no consigue penetrar en la microeconomía, en la economía de los hogares? Como ya comenté al inicio del video, el gobierno, a la par de este crecimiento, tuvo dos grandes shocks para la industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo en la Argentina. Por un lado, tenemos que hablar de la gran inflación con la que asumió. No solo la heredada en 2023, sino también el 117% del 2024, que se concentró en unos pocos 6 meses. Estamos hablando de que la industria del comercio es muy difícil que consigan sobrevivir a unos 6 meses tan duros, ni hablar de que veníamos de años también muy complejos para estos dos sectores. Y por otro lado, tenemos que hablar de la apertura de las importaciones que decidió hacer el gobierno en marzo de 2024. Apenas asumió, tomó la decisión de que las importaciones se abran en su totalidad. Esto golpeó terriblemente a la industria y el comercio, que tuvieron que empezar a competir con precios más baratos del exterior, y esto hizo que muchísimas empresas hayan cerrado y muchas personas se hayan quedado sin su trabajo. Y esto estamos hablando solo del sector privado, que es el apartado que al gobierno más le preocupa y más le importa. Pero también tenemos que sumar dos cuestiones importantes de decisiones de política económica que ha tomado el gobierno y que también impactan de lleno en esta cuestión. Primero, la desaparición de la obra pública. La obra pública ha sido históricamente en la Argentina un gran motor de empleo para los argentinos. No solo eso, sino que como parte de su política de reducción y achicamiento del Estado, se han perdido muchísimos empleos públicos y estamos hablando de que son todos salarios de personas que van a utilizarlos para consumir, por ejemplo, que hablamos del dato del consumo hasta hace un rato, y que esto perjudica no solo a la microeconomía de cada uno en su hogar, sino también a la macro. En ese sentido, vemos que la pérdida de empleo ha sido un problema bastante grande. No solo la pérdida de empleo, sino que quienes aún conservan su empleo o quienes, por ejemplo, han virado hacia la informalidad, han visto sus salarios muy deprimidos producto de
Inicialmente, esta gran inflación de la que estamos hablando y posteriormente el planchamiento del consumo que, por ejemplo, hace que los comercios no hayan podido crecer si es que apenas pudieron sostenerse durante estos 2 años. Y al gobierno esto le interesa. La cuestión del empleo es algo que le preocupa, que le interesa, que cree necesario seguir hablando. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, la web que crearon del RIGI no solo habla de los millones de dólares que van a entrar a la hora de mostrar los proyectos aprobados o los proyectos que están en lista de espera, sino que también habla de los empleos directos e indirectos esperados, esos empleos que van a generar todos estos proyectos. En ese sentido, los proyectos aprobados aportan, según las estimaciones del gobierno, 95.158 empleos directos e indirectos. Y si le sumamos los que están en evaluación, aportarían 103.487 más. Como vemos, la balanza contra los empleos perdidos es terriblemente desfavorable. No solo porque el número de los 200.000 empleos esperados por el gobierno sea menor que los 235.000 empleos que se han perdido, sino porque estos empleos esperados son eso, esperados, aún no han sucedido. Mientras que los 235.000 empleos menos de los que habla el IERAL ya sucedieron. No estamos hablando de datos compatibles en la actualidad, sino que uno proyecta futuro y el otro es presente total. En ese sentido, el gobierno parece no encontrarle la vuelta a cómo vincular su cuestión ideológica y cómo aportar a esto, mayor generación de empleo que ayudaría al consumo y que eso ayudaría al crecimiento económico del país, a datos que ellos mismos festejan, por ejemplo, como decíamos, el crecimiento del PBI, el crecimiento del consumo y demás. No solo eso, sino que hay otro tema que el gobierno no está teniendo en cuenta con respecto a, por ejemplo, el RIGI y su modelo productivo propuesto, que es la cuestión geográfica. En este momento, los proyectos RIGI, los proyectos de petróleo, minería y demás, están a más de 1000 kilómetros de los grandes centros urbanos del país, como lo son el AMBA, o como puede ser Córdoba, o como puede ser Rosario, y estos sectores son los que más cantidad de empleo están perdiendo. Porque los empleos justamente que se están perdiendo tienen que ver con la industria y el comercio que se concentran mayormente en los grandes centros urbanos y sus periferias. Así, es muy difícil que una persona que acaba de perder su empleo se haga la reconversión, esta reconversión de la que habla la destrucción creativa, por ejemplo, es muy compleja que suceda en la realidad para un trabajador que decida irse a más de 1000 kilómetros de su hogar a Neuquén a ver si consigue un trabajo en un pozo petrolífero, por ejemplo. Ahora que tenemos el panorama completo, podemos empezar a sacar determinadas interpretaciones y podemos llegar a analizar un poco qué es lo que está sucediendo con este cambio productivo, que como vimos está destruyendo gran cantidad del empleo de la industria y del comercio, que el nuevo modelo productivo extractivo de minería o petróleo y gas no está consiguiendo reemplazar. Estamos hablando de que es un modelo que en este momento está aportando productos más baratos mediante la apertura de importaciones. También está aportando una estabilidad mayor a la que veníamos con el gobierno de Alberto Fernández, con una inflación que todavía no termina de solucionarse igualmente, pero que en comparación al 200 o al 100 y pico de por ciento que tuvimos durante 2023, 2024 y más atrás, ni hablar, resulta bastante tranquilizadora en ese sentido. Todo esto potenciado por determinados sectores que el mundo está necesitando, que el mundo casi que te sirve en bandeja y te dice, bueno, vos comé de acá, vos intentá que de acá salga tu subsistencia de los siguientes años, pero que no generan valor agregado para el país, porque las cosas se siguen generando afuera. Acá lo único que quieren vendría a ser los minerales. Las baterías no se están generando acá en el país. El mundo quiere el litio, no quiere que nosotros hagamos baterías y las vendamos, por ejemplo. Entonces, eso también está generando una complicación a la hora de transformar eso en empleo, porque si nosotros pudiésemos empezar a pensar, o si el gobierno pudiese empezar a pensar de qué manera potenciar estos sectores que están y que son necesarios que estén, lo mismo que siempre sucedió con el campo, es necesario que estén, es necesario potenciarlos, es necesario no pisarles la cabeza. Pero como decíamos, la verdad es que no está solucionando el problema de fondo que tiene la Argentina actual. No está haciendo un modelo que tenga muy en cuenta cuál es la cuestión contextual acá, más allá del ordenamiento de la macroeconomía que está ahí. Y uno no puede tampoco hacer la vista gorda y decir, bueno, esto no está sucediendo porque sí está sucediendo, pero hay otros problemas de los cuales el gobierno no parecería encontrar una vuelta. ¿Por qué? Porque la verdad que la falta de empleo de calidad es un gran problema. Y el argumento de la destrucción creativa
parece estar muy lindo en los libros, pero no está solucionando el problema del trabajador argentino y por sobre todas las cosas no tiene en cuenta en cierto punto la sentimentalidad de ese trabajador argentino que acaba de perder su empleo y que escucha tal vez al presidente o al ministro de Economía hablar de conceptos de algunos libros de economía en televisión. No te explican mucho por qué vos perdiste tu trabajo y por qué deberías irte a Neuquén a buscar trabajar en un pozo petrolífero. La verdad que un poco la conclusión que he sacado, la interpretación que he sacado de este recorrido que hemos realizado durante el video es que el gobierno parecería haberse autoinfligido algunos problemas que no tenía, porque por ejemplo la apertura de importaciones de manera tan tajante en el momento en el que se hizo no era tan necesaria o podría haberse hecho de manera gradual, pero la cuestión ideológica allí primó por sobre la cuestión contextual del momento argentino, de qué era lo que necesitaba Argentina en ese momento y una cuestión de, bueno, el que tenga que desaparecer, desaparecerá, la destrucción creativa ordenará las cosas. Así lo que vemos es un modelo que se sostiene en gran parte también por la cuestión ideológica, que está bastante ideologizado en sus entrañas y que, más allá del análisis correcto de lo que el mundo necesita, también tiene una cuestión de lo que los libros de economía de la escuela austríaca que lee Milei dicen. Y en ese sentido, mientras parece resolver algunos problemas, se está autogenerando otros. Y así llegamos al final de este video, donde la idea era desglosar un poco justamente la discusión de fondo, la discusión sobre el modelo productivo, empezar a pensar la Argentina mediante los datos, mediante la información que queremos durante los siguientes años y pensar sobre todo la Argentina también de la actualidad. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los desafíos actuales que tiene el gobierno de Javier Milei? Así que nada, espero leerlos en comentarios, espero que me digan un poco qué es lo que les parece, qué es lo que justamente piensan sobre la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿El país puede crecer si los trabajadores no mejoran sus condiciones de vida? ¿No es algo que debería empezar a pensarse la política en su totalidad? Y sobre todo pensar justamente si es sostenible en el tiempo. La Argentina puede pensarse de acá a 30, 40 años con este tipo de modelo productivo. ¿Puede seguir creciendo pensándose de esta manera? Bueno, me parece que es un debate bastante interesante para dar, es algo bastante interesante para pensar. Mi nombre es Martín Gerard, soy periodista, estoy inaugurando este canal donde voy a intentar desglosar un poco algunos temas más complejos que tal vez no tienen tiempo en un reel de un minuto y medio, así que vamos a intentar estar hablando, trayendo datos, trayendo debates sobre todo. Me parece que es importante eso, discrepar, que conversemos, que traigan sus datos, que comenten qué les pareció, que me digan qué es lo que puedo mejorar, que me digan, bueno, che, con este dato no estoy de acuerdo, con esta interpretación no estoy de acuerdo, me parece que también te faltó hablar de esta otra cosa. Me parece que ese es un poco el espíritu que busco que tenga este canal, así que nada, los invito a todos a suscribirse, a darle like y nos vemos pronto.